Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por venir a adorar a nuestro Dios. Estamos estudiando este hermoso folleto Efesios y no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Compartan. Hoy día vamos a estudiar el poder del Jesús exaltado. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te damos gracias porque vamos a estudiar tu Biblia. Vamos a estudiar acerca de Jesús exaltado. Y queremos pedirte, Señor, que nos dé sabiduría para comprender esta lección. También, Señor, te pedimos por bendiciones por todos nuestros hermanos, todas nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales, Señor. Bendícenos y sobre todo, Señor, te pedimos por nuestros hijos. Bendíceles y cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El poder de Jesús exaltado. El versículo de memoria está en Efesios 1, 19 y 20. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, según el poder de su fuerza, resucitando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con Efesios 1:15. Estamos en la carta a los Efesios y ahora nos encontramos con dos oraciones que empiezan de la siguiente manera. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. La segunda oración empieza de esta forma, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay dos palabras importantes, dos frases importantes. Por esta causa y por esta causa. Y la pregunta es, ¿por qué está orando? ¿Por qué dice por esta causa? La primera causa, la de Efesios 1:15, nos muestran los versículos anteriores y dicen, Efesios 1:8 y 9, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ora de una manera especial, ¿por qué? Porque Dios se ha manifestado, le ha dado a conocer el misterio de su voluntad y por eso Él está orando. Y en la segunda oración es algo parecido. Miren lo que dice Efesios 3, 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando el apóstol dice por esta causa en la primera oración, es porque se le ha dado a conocer el misterio de la voluntad de Dios, el misterio del Evangelio. Y en la segunda oración, de igual manera, porque se ha hecho entender, se ha revelado ese misterio. Por eso Él está orando específicamente y dice, Señor, oro porque tú has dado a los efesios conocimiento de tu evangelio. Oro por eso, Señor. Y entonces, ¿cómo realiza su oración? Miren
lo que dice en Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué pasa? Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso de dar gracias y hago memoria de ustedes en mis oraciones. Y en la segunda oración igual refleja lo que parece encontrarse en la primera oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y una cosa importante de la primera oración es: no ceso de dar gracias por vosotros. La costumbre del apóstol era dar gracias por los hermanos de la iglesia. Miren este otro ejemplo, Filipenses 1, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Doy gracias a mi Dios, no ceso de dar gracias por vosotros. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 1:2, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Por qué será que el apóstol continuamente da gracias por la hermandad, por la iglesia? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Orad sin cesar. ¿Qué significa para él orar sin cesar? ¿Qué significa? Miren lo que dice. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar sin cesar es estar agradecido, dar gracias por todo. En esta ocasión por la hermandad. Y él dice, dad gracias por todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias continuamente. Siempre estén agradecidos a Dios en todo momento por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Esa es la idea del apóstol Pablo. Entonces hay un nexo entre oración y acción de gracias. Hay una relación muy estrecha. Hay que agradecer continuamente a Dios. Pero en esta oración hay algunas cosas importantes que nosotros necesitamos analizar. Miren lo que pide Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Ese es su primer pedido específico. Espíritu de sabiduría y revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Quiero que ustedes conozcan a Dios. Anteriormente hemos visto que en Efesios 1, 13 y 14, Él les dice que han recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, y ahora Él pide que este Espíritu, que Dios les ilumine, que Dios les ayude a tener sabiduría y conocimiento en Dios. Sabiduría y conocimiento en Dios. Pero no solamente es eso, otra cosa específica. Miren lo que dice Efesios 1, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
No solamente quiero que les dé sabiduría y entendimiento en Dios, sino quiero que alumbre sus ojos, abran sus ojos de tal manera que puedan comprender. En otras palabras, tengan una profunda visión que afecta lo más íntimo de la personalidad, tengan una visión profunda de Dios que esté aquí en su corazón, en su mente. Pablo es específico con lo que ora. Eso es lo que yo deseo para ustedes. Y va más todavía. Miren lo que continúa. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es importante tener una profunda visión. ¿Para qué? Para saber de la esperanza a la cual fueron llamados. Para que ustedes tengan esa esperanza como un firme fundamento. ¿Cuál esperanza? ¿Cuál? Miren lo que habíamos leído en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál esperanza? La esperanza que nos da Cristo en los lugares celestiales. Miren lo que dice Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La esperanza que nos garantiza el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Esa es la esperanza que debe estar bien grabada en su corazón. Van a tener algo especial. El apóstol es específico en esa oración. Y también acerca de esto, miren lo que dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria, es la única esperanza de gloria. Él es el único que nos puede llevar a la salvación. Es por eso que Pablo ora específicamente por esa esperanza, que ellos tengan entendimiento para esa esperanza, que ellos tengan grabadas esa esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, grabar en nuestro corazón, grabar en nuestra mente la esperanza bendita, la esperanza de que un día vamos a estar junto a Cristo allá en la patria celestial. Y esa esperanza está garantizada. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Romanos 8:16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Somos hijos de Dios y vamos a tener heredad. Es por eso que el apóstol Pablo ora para saber de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso el apóstol ora para que ellos puedan tener esa certidumbre. Y no solamente eso, hay más. Miren lo que continúa. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El apóstol ora para saber de la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, del poder de Dios. ¿Por qué?
¿Por qué es importante orar de esta forma? 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder que lo puede todo. En resumen, el apóstol Pablo ora para que los efesios experimenten la percepción del Espíritu Santo. Él desea que ellos tengan esa percepción interior profunda del conocimiento de Dios y especialmente del poder de Dios, saber de la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos. Él quiere que estemos seguros de su poder y por eso Él dice lo siguiente, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, esta según la operación del poder de su fuerza, operó en Cristo. Operó en Cristo ¿cómo? Miren lo que dice, resucitándole de los muertos. El poder de Dios hizo que Jesucristo resucite de los muertos. Y por eso yo quiero que sepan que Dios tiene ese poder, porque ese poder incomparable ha hecho resucitar a Cristo de los muertos y puede hacer muchas cosas para ustedes. Dios es poderoso. ¿Y por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante que Él haya resucitado? Miren lo que dice 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es importante la resurrección porque eso nos da la seguridad de que nosotros, si algún día también descansamos en Cristo, vamos a ser vivificados. Y por eso 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Vamos a ser vivificados porque Cristo ha resucitado. Oh, mis queridos hermanos, entonces gracias a ese poder de Dios, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, pero no solamente es esperanza, no, esa es una realidad porque Cristo vivió esa realidad y algo más. Miren lo que dice aquí, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este poder de Dios ha resucitado a Cristo y ha hecho que Cristo esté sentado a la diestra de Dios. Y eso va a ser una realidad no solamente para Cristo, también para nosotros. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para el apóstol Pablo,
Pablo, inspirado por Dios, nosotros en este momento ya no somos muertos en el pecado. En este momento, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia. Estaremos sentados con nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Y por eso la Biblia dice, Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto al pecado, ahora tienes vida eterna y tienes vida porque tu vida está escondida en Cristo. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Si aceptamos a Cristo, si nos tomamos de la mano de Cristo, tenemos vida y tenemos vida eterna. Entonces, si aceptamos a Cristo, somos exaltados junto a Cristo. Y por eso, mis hermanos, hay que participar del poder de la resurrección. Y el énfasis es que esa resurrección fue una realidad para Jesucristo. Miren lo que dice Efesios 4, 9 al 11. Y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que subió? Nuestro Señor Jesucristo. Resucitó y subió a la patria celestial para tenerlo todo, dice. ¿Y qué significa ese tenerlo todo? Miren lo que dice Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios Jesucristo literalmente está sobre todo, no hay algo por encima de Él. Él está exaltado. Por eso Cristo está sobre todos los poderes. Él es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y como es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, entonces Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y lo dio todo al pueblo de Dios, a su iglesia. ¿Y cómo es eso que lo dio todo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le dio? Miren lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios dio todos estos talentos? Efesios 4, 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis queridos hermanos, Dios dio todos estos dones a la iglesia para que nosotros podamos crecer y crecer en la vida cristiana hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, mis queridos hermanos, cuando aceptamos
aceptamos por fe a nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Y aunque somos imperfectos, Dios pone personas, Dios da talentos para que nosotros podamos mejorar en la vida cristiana hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Dios hace todo el trabajo por nosotros, solamente tenemos que tomarnos de la mano de Él, pedirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a estar tomados de su mano y no desprendernos nunca. Que Dios nos ayude y que Dios nos cuide, mis hermanos.